El Banco Central divulgó al cierre de la semana pasada las cifras de actividad económica del segundo trimestre del año. Según ese reporte, el Producto Bruto Interno registró un aumento de 2% con respecto a los niveles del trimestre anterior, el primer trimestre, y se ubicó, por otro lado, 3,8% por encima del nivel de un año antes. ¿Qué factores estuvieron por detrás de esta evolución de la actividad económica? ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Bueno, estamos con el economista Luciano Magnífico, gerente en la consultora Exante. Luciano, buen día. Emiliano, buen día. ¿Qué te parece si empezamos repasando cuáles fueron los aspectos más destacados de este nuevo informe de PBI? Sí, perfecto. A ver, como bien decías, este dato del segundo trimestre marcó un crecimiento de 2% en la medición desestacionalizada frente a lo que había sido el primer trimestre de este año. Este repunte de la actividad económica en el segundo trimestre era algo que estaba bastante anticipado. De hecho, en lo que era el indicador mensual de actividad económica, o IMAE por sus siglas, ya se venía adelantando un crecimiento bien importante para este segundo trimestre. En concreto, este índice marcaba un aumento de 1,7% para el periodo abril-junio respecto a lo que había sido el periodo enero-marzo, que fue relativamente en línea con lo que luego se terminó concretando en este dato de PIB. Ahí, para poner un poco de contexto, recordemos que la actividad económica había exhibido un crecimiento de alrededor de 1 punto en el primer trimestre respecto al cierre de 2023, pero antes de eso estábamos arrastrando algunos trimestres de muy flojo desempeño. Recordemos que el año pasado estuvo marcado por lo que fue el fuerte impacto de la sequía, que como todos sabemos en Uruguay es un condicionante bien importante para la actividad económica en general. Bien, si vamos a lo particular ahora, ¿qué análisis haces tú de los datos a nivel sectorial? ¿Cuáles fueron los sectores que empujaron este mayor dinamismo de la actividad económica en este trimestre, el segundo trimestre, que es el que estamos examinando? A ver, en la mirada sectorial, sin dudas, el sector agropecuario y el sector de energía eléctrica, gas y agua fueron los grandes motores del crecimiento en ese trimestre. Tampoco representa sorpresas esto, en la medida de que justamente en el segundo trimestre de 2023 habíamos tenido la mayor parte del impacto adverso de la sequía, por lo que era más bien lógico esperar un rebote bien importante en los sectores que están más relacionados a ese efecto. Considerando la variación interanual del segundo trimestre, el agro presentó una suba de 23%, principalmente por el rebote observado a nivel de lo que es la producción de soja. Por su parte, del lado del sector de la energía eléctrica, gas y agua, ahí las abundantes lluvias que se habían dado a comienzos del otoño llevaron a un crecimiento muy importante de la generación eléctrica a partir de lo que son energías renovables. Ahí esencialmente lo que pasó es que se incrementó la producción de energía hidráulica y a su vez se redujo el peso de la energía térmica. Esto implicó una suba de este sector de 30% interanual. Por lo que estás diciendo, Luciano, este fue un reporte en el que el factor climático tuvo un protagonismo importante. Sí, a ver, los movimientos más llamativos sin duda que estuvieron vinculados a este factor climático. Ahora, saliendo de eso, obviamente podríamos hacer comentarios adicionales de cada uno de los otros sectores, pero me gustaría detenerme en dos casos concretos, que son la industria manufacturera y lo que es la construcción. Cuando miramos la evolución de los datos disponibles para el conjunto del primer semestre ahora, es decir, el periodo de enero-junio, ambos sectores están por debajo de los niveles que teníamos en el mismo periodo de 2023. En el caso de la industria, un 5%, y en el caso de la construcción, alrededor de 2,5% por debajo. Sin embargo, aquí lo mismo, hay algunos factores que debemos tener en cuenta. En el caso de la industria, tuvimos varios meses el cierre de la refinería de ANCAP, que se extendió más de lo previsto y que impactó negativamente en lo que son las cifras agregadas del sector industrial frente a lo que habíamos tenido en 2023. Recordemos que el cierre de la refinería había comenzado durante el tercer trimestre del año pasado y culminó a mediados del segundo trimestre de este año justamente, que es el dato que estamos comentando. Por el lado de la construcción, ahí tuvimos la finalización de las obras de la planta UPM, que habían tenido un peso importantísimo en años previos, como hemos comentado en muchas oportunidades, y que también explica gran parte de la reducción que se dio en la actividad de este sector cuando lo comparamos contra 2023.
Venías hasta ahora, Luciano, con un enfoque desde el lado de la producción. Cambiamos, ¿qué podemos destacar desde el lado de la demanda? Bueno, desde el lado de la demanda, el mayor dinamismo estuvo asociado a la evolución que exhibió el sector externo en este trimestre. En particular, ahí las exportaciones mostraron un crecimiento interanual de más de 10%, 14% para ser más preciso. Esto recogió principalmente el rebote a nivel de las exportaciones de soja y lo que son las mayores ventas de celulosa, ahora que tenemos esta nueva planta de UPM operativa. Al mismo tiempo, del otro lado, las importaciones cayeron por segundo trimestre consecutivo, en torno a 4% interanual. Ahí eso recogió esencialmente menores importaciones de energía eléctrica respecto a la que había realizado Uruguay el año pasado, en el contexto justamente de sequía, y al menor gasto que hicimos los uruguayos en Argentina en ese periodo en comparación con 2023. Entonces, tomando ambos efectos de forma conjunta, exportaciones e importaciones, tenemos un sector externo que contribuyó enormemente a este mayor dinamismo observado en el trimestre. ¿Y qué pasó a nivel de la demanda doméstica? Te lo pregunto porque las últimas veces ustedes habían comentado que el consumo privado venía exhibiendo un desempeño bastante flojo, bastante magro. ¿Tendió a mostrar ahora un repunte con los últimos datos que están disponibles? Sí, a ver, tal cual como tú decís, los analistas estábamos esperando especialmente lo que mostraron los datos respecto al consumo privado. Veníamos de 2 trimestres sin crecimiento de este componente del gasto, de acuerdo con nuestras estimaciones, por lo que era un dato bien importante para entender si el estancamiento se mantenía o si empezábamos a ver cierto repunte. En ese sentido, de acuerdo con nuestras estimaciones, el consumo privado exhibió un crecimiento de alrededor de medio punto frente a la cifra del primer trimestre del año. Sin embargo, más allá de este aumento que es positivo, cuando consideramos la variación interanual del primer semestre en términos agregados frente a lo que fueron los valores de 2023, tenemos un crecimiento que es bastante magro, de alrededor de 1,3%, que a su vez es menos de lo que teníamos contemplado en nuestro escenario base. Eso del lado del consumo privado. Después, el gasto del gobierno, como otro componente de la demanda, mostró un crecimiento interanual del orden de 4% en este segundo trimestre. Esto está principalmente asociado por un efecto calendario en el gasto educativo por la Semana de Turismo. Este año cayó a fines de marzo, en el primer trimestre. El año pasado había caído al principio del segundo trimestre, entonces por eso hubo en parte un crecimiento. Y eso deja a este componente del gasto, es decir, al gasto del gobierno, 1,5% por encima de los niveles de un año atrás cuando consideramos el primer semestre en su conjunto. Y por último, del lado de la demanda, la inversión se mantuvo estable en el segundo trimestre, en la comparación interanual, pero había caído bastante en esa comparación en el primer trimestre. Por lo tanto, cuando miramos el primer semestre en su conjunto, el periodo de enero-junio, estamos un poco por debajo de los niveles 2023 en esa comparación. Y para cerrar, Luciano, ¿qué ven hacia adelante? ¿Cómo están analizando el panorama para los próximos meses? Bueno, pese a que este fue un muy buen dato de actividad económica, en ex-ante mantenemos nuestra proyección de PIB del orden del 3% para el promedio de este año y de 2,5% para el promedio de 2025. Ahora, más allá de como decía, que mantener la proyección agregada, sí es cierto que realizamos ajustes en los pronósticos de algunos de los sectores de actividad. Un ejemplo claro ahí es el sector agropecuario, en el cual revisamos a la baja nuestro pronóstico para los próximos meses, respondiendo en parte a un contexto externo que es más adverso del previsto. Es probable que convivamos con precios internacionales más bajos y por ende con un recorte en las áreas sembradas. Estimamos que eso ya sucedió para los cultivos de invierno y que también podría suceder para los cultivos del próximo verano. Y del lado de la demanda, creo que el principal comentario es reiterar un poco lo que hablábamos recién. Tenemos un consumo privado que, más allá de la mejora moderada en este dato del segundo trimestre, siguió creciendo poco en la primera mitad del año, incluso cuando tenemos un crecimiento bien significativo de los ingresos de los hogares, pero que no parece estar traduciéndose en un dinamismo bien importante del consumo privado por ahora. Entonces, de hecho, aún asumiendo un mayor dinamismo del consumo, mayor crecimiento del consumo en los próximos trimestres, igualmente estamos contemplando un crecimiento promedio anual de apenas 1,5% para este año, que es alrededor de medio punto por debajo de las cifras que manejábamos hasta ahora,
y de 2% para 2025. ¿Conoces el canal de En Perspectiva en Spotify? Allí, desde muy temprano en la mañana, vamos publicando las noticias, las notas y las tertulias. Probalo y después nos contás. En Perspectiva, desde 1985. El informe que divulgó el Banco Central la semana pasada con las cifras de actividad económica en el segundo trimestre del año. Ese era el tema con el economista Luciano Magnífico de Exante. Luciano, gracias. Nos reencontramos con ustedes con otros temas. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.